vamos a dar a conocer de manera sucinta lo que es la lectura, el texto y sus propiedades. La lectura es un proceso cognoscitivo bastante complejo porque involucra el conocimiento de la lengua, de la cultura y del mundo. Siempre dentro del proceso lector hay un antes, durante y después. Además que hay una jerarquización y una simplificación debido a que nosotros al momento del proceso lector abstraemos lo principal discriminándolo de lo secundario a través del proceso del subrayado. En un texto, por lo tanto, podemos identificar un orden lógico. Hay una introducción, presentación de ideas, hay un desarrollo y finalmente la conclusión. La jerarquización es un acto de reconocimiento y selección de los niveles de información a través de los aspectos generales y aspectos particulares. Estos aspectos generales, más que todo, se dan a conocer a través de la identificación del tema. Y la identificación del tema se expresa por medio de una interrogante. ¿De qué trata el texto? Y la idea principal se da a conocer a través de otra pregunta. ¿Qué se dice del tema? Esta jerarquización es muy importante para un verdadero proceso lector. Y los aspectos particulares se expresan a través de las ideas secundarias o complementarias que se muestran dentro de algunos párrafos. Por lo tanto, el conjunto ordenado de ideas relacionadas entre sí y en torno a un mismo tema se denomina texto. Y el texto tiene ciertas propiedades: un orden lógico, cohesión, unidad y división definida. Vamos a dar a conocer muy brevemente en qué consiste estas propiedades del texto. La unidad, porque gira en torno a un tema central. Además que hay un orden lógico, posee una secuencialidad en sí, una adecuación debido a que tiene un propósito dependiendo del tipo de texto. Si es un texto descriptivo, busca informar, y si es un texto argumentativo, busca persuadir o convencer. Así como hay una cohesión que se expresa a través de el uso de recursos lingüísticos diversos, como son los conectores y los referentes. Hay una clasificación de los textos según cómo se organice la información y el contenido comunicativo. Esta clasificación de los textos son los narrativos, los expositivos y los argumentativos. Los narrativos pueden estar conformados por las novelas, cuentos, fábulas, leyendas que provienen del saber popular. Los expositivos, los artículos periodísticos y noticias. Y los argumentativos se expresan por medio de artículos científicos de diversa temática, educativos, históricos, lingüísticos. Así que los textos narrativos muestran hechos reales o imaginarios o que combinan la realidad y la fantasía. Los textos expositivos destacan el conocimiento y descripción intelectual sobre una temática determinada. Y los argumentativos buscan más que todo persuadir a través de los argumentos. Aquí observamos un texto y vamos a reconocer qué tipo de texto es, si es narrativo, expositivo o argumentativo. Es un texto que está conformado por 5 párrafos, tal como nosotros allí podemos identificar y observar. 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Podemos observar de que en este texto hay un inicio, un nudo y un desenlace. Y aquí vamos a leer ciertos fragmentos. Lo que está subrayado, como si pudiera oír al sol llegando por detrás de los márgenes de la noche. Una lluvia suave llegaba hasta la ventana a saludarla. Este texto tiene algunos adornos de lenguaje, metáfora, símil, animismo. Aquellos son los denominados recursos retóricos. Y lo que está encerrado en un rectángulo rojo, la artesana se sintió sola y ella hacen alusión al mismo personaje. Son denominados referentes. Y lo que está en color verde, luego y entonces, allí podemos identificar estos elementos y algunos más son los denominados conectores dentro del texto. Aquí en este tipo de textos hay personajes, escenarios y un narrador. El objetivo de este tipo de textos es pues simplemente divertir,
expresar hechos imaginarios o aparentemente reales. Son los textos narrativos, que está elaborado en base al acto de referir o contar hechos reales o imaginarios. La finalidad principal es entretener, para ello utiliza recursos retóricos, adorno del lenguaje. Puede estar narrado en primera o tercera persona. Y hay unos elementos constantes: los personajes, el lugar o un narrador. Y la estructura es variada considerando el estilo del autor. Generalmente hay un inicio, un nudo y un desenlace. En el inicio hay una presentación general y una descripción. En el nudo hay una exposición de las ideas, que es la trama. Y en el desenlace es el final, que puede ser de alguna manera impredecible. Observamos aquí otro texto, que está conformado por 4 párrafos que nosotros podemos pues identificar en el texto. 1, 2, 3, 4 párrafos. Y estos 4 párrafos tienen concordancia y coherencia. Vamos a leer algunas líneas del primer párrafo. María Olympe de Gouges es una de las muy pocas mujeres de la historia antigua en haber sido ejecutadas por la publicación de escritos políticos. Nació en el seno de una familia burguesa en 1748. En 1791, Olympe decidió responder al escrito con su propia declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Entonces, aquí podemos identificar algunas ideas resaltantes de cada uno de los párrafos, algunas ideas principales. Lo que está en color rojo, rectángulo rojo, hace alusión al mismo personaje, al personaje principal, que es María Olympe de Gouges, que fue una figura de sección de la Ilustración francesa y que fue mencionada en un discurso. Entonces, podemos identificar algunos referentes. Además, lo que está en el rectángulo color verde, a pesar de ello, sobre todo asimismo, son los denominados conectores, elementos muy importantes para enlazar oraciones. Se presentan ideas descriptivas. Hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. El objetivo fundamental de este tipo de textos es informar. ¿Y qué tipo de textos es? Pues son textos de tipo expositivos, en la cual se presenta y explica hechos de manera objetiva sobre un tema específico. La finalidad fundamental es informar. Para ello utiliza un lenguaje formal. Incluye comentarios e incorpora explicaciones. La estructura de este tipo de textos expositivos: hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se presenta el tema, en el desarrollo la exposición de ideas fundamentales y en la conclusión hay una síntesis del texto. Puede también aparecer en la síntesis algunas opiniones o comentarios del autor. Y ahora observamos este último texto, en la cual, semejante a los textos anteriores, podemos identificar la cantidad de párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. Y cada uno de ellos tiene una estructura en sí. Podemos identificar la tesis, que es la postura del autor. ¿Y qué es lo que el autor sostiene? Luego de la lectura del texto, podemos identificar de que el autor sostiene lo siguiente: de que el servicio educativo tiene muchas particularidades y es muy diferente a un servicio comercial típico en el que se realizan transacciones en libre competencia. Así que el autor sostiene ello, sostiene de que todo servicio educativo es bastante diverso a un servicio comercial. Y claro que va a tener que demostrarlo. Por ello, el autor va a fundamentar esta idea. ¿Y cómo la va a fundamentar? Pues a través de argumentos. Allí figura en color rojo lo que es la tesis, que es la postura del autor. Pero no solamente mencionarla, sino que también tiene que sustentarla por medio de diversos argumentos. Estamos subrayando entonces los diversos argumentos con los que el autor puede defender la tesis que él sostiene. Los argumentos, por lo tanto, son elementos muy importantes en este tipo de textos. El autor muestra una opinión particular, un comentario respecto a todo lo que ha desarrollado. Hay una introducción, hay un desarrollo y una conclusión. El objetivo fundamental del texto argumentativo es convencer, es persuadir.
Y estos textos argumentativos expresan una postura o bien a favor o bien en contra sobre un tema e intenta sustentar una información. Y esta afirmación puede sustentarla por medio de diversos argumentos. La finalidad fundamental de este tipo de textos es demostrar la validez de una tesis. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues utiliza un conjunto de argumentos. La estructura de este tipo de textos es que hay una introducción, presentación de la tesis, un desarrollo, sustentación por medio de argumentos y una conclusión, que es la síntesis de lo expuesto. Finalmente vamos a dar a conocer qué son los textos argumentativos, una breve definición, sus características y estructura. Las temáticas del texto argumentativo generan controversia. Aquí podemos identificar sobre el uso del cannabis en la medicina. Por lo tanto, un tema controversial tiene que ver con la legalización de este elemento. La práctica de la eutanasia, el uso de las vacunas, hubo un dilema médico. Estos son algunos temas que pueden llevar a una controversia y los textos argumentativos son muy importantes para poder sustentar una postura que se tenga sobre un tema controversial. El texto argumentativo, por lo tanto, tiene una tesis y argumentos, esa es la estructura. La tesis es una postura o bien a favor o bien en contra, y los argumentos son las razones que sustentan, ejemplifican o prueban la tesis. El texto argumentativo permite la exposición de ideas con la finalidad de convencer al receptor o interlocutor. El texto argumentativo tiene una intención, que es sustentar lo que se afirma a través de la lógica de los hechos. Y unas características, expresa una postura a favor o en contra por medio de argumentos. Y su estructura posee una tesis, que es la exposición de la idea principal o posición que se va a defender, y argumentos, presentan razones lógicas, ejemplos y evidencias que respaldan la tesis. Vamos a finalizar con una reflexión. El que memoriza retiene, pero no entiende. Por ello, dar significado a un texto, comprenderlo, es asimilar su lógica expositiva y hacerlo parte de nosotros. ¿Y cómo podemos comprobar que el lector ha comprendido? El lector puede explicar lo que ha leído con sus propias palabras, entender racionalmente las ideas o realizar inferencias.